Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios que nos permite reunirnos en el nombre de Jesús a estudiar las Escrituras, las cuales nos pueden hacer sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. Y le damos gracias a Dios por eso. En el día de hoy vamos a continuar con la clase número 167 del día de enseñanzas, 11ª parte de el modelo de Jesús en cuanto a la oración. Guías para la oración, modelo de Jesús, 11ª parte. O parte 11, como se le haga más fácil a usted recibirlo. Aleluya. Vamos a orar. Soberano Dios, te doy gracias, Padre, porque me permites estar aquí con mis hermanos para estudiar tu palabra. Yo te ruego que tú capacites nuestra mente y nuestro corazón y nuestra boca para poder enseñar la verdad que tu palabra muestra, y que tu Espíritu Santo nos guíe en este día mientras nos abres las Escrituras, Señor. Que nuestro corazón esté dispuesto, que nuestra mente esté siendo iluminada por tu verdad, y que tu Espíritu Santo produzca en nosotros todo lo que es concerniente a tu reino y al carácter de tu Hijo Jesucristo. Enséñanos a vivir, a movernos y ser en ti, en todo el sentido de la palabra. Confórmanos a la imagen de tu amado Hijo y santifícanos con tu verdad. Tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hemos estado contestando la pregunta número 168. Y hoy vamos para la pregunta número 169. ¿Qué rogamos en la quinta petición? ¿Qué es lo que rogamos en la quinta petición? Porque hemos contestado qué rogamos en la cuarta petición. ¿Se acuerdan? Que era lo sobre el pan cotidiano. ¿Y cuál es la quinta petición? La quinta petición es: perdónanos. Se puede resumir en eso, en la palabra perdón, en no tomarnos en cuenta. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa es la quinta petición de la oración del modelo de Jesús. ¿Y qué nos enseña esto? Primero, Dios nos manda a reconocer que nosotros y todos los demás somos culpables. Cuando Él ora pidiendo eso, Él le está enseñando a ellos a reconocer su culpabilidad. Perdónanos. No voy a excusarme, voy a confesar, voy a ponerme de acuerdo contigo, Dios, en que lo que tú dices que yo he hecho mal, lo he hecho mal. No voy a justificarlo, no voy a racionalizarlo, no voy a desviarme, voy a aceptarlo y a humillarme, voy a confesar. Eso es un acto de humillación delante de Dios. Ellos se reconocen culpables. El ser humano es culpable de varias cosas, y entre ellas es culpable por el pecado. Nace con una naturaleza pecadora, tiene lo que se conoce como el pecado original. Pero no tan solo eso, que ya mismo vamos a explicar lo que es el pecado original, sino que también continuamente sigue pecando, por lo que es deudor a la justicia de Dios, porque se ha desviado de la verdad. Y lo que estamos pidiéndoles es que Dios nos limpie. Quiero que escuchen lo siguiente que voy a leerles. Se encuentra en el libro de Mateo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6. Voy a leer el versículo 12. ¿Lo vieron?
Él está diciendo, perdónanos. Y aquí nos enseña una de las características de un verdadero discípulo de Jesucristo. Una de las características de un verdadero discípulo de Cristo es la confesión de pecados. Es que se pone de acuerdo con Dios. La palabra confesión significa decir lo mismo. Dios dice algo y yo digo lo mismo. Dios le llama a algo que está mal, que es una distorsión, una desviación. Yo lo llamo de la manera en que Dios lo llama. Y esto es importante porque vivimos en un tiempo donde las personas usan palabritas para hacer ver el pecado como aceptable. Por ejemplo, ahora el asesinato le llaman derecho. ¿Sabían? Tú matas a un bebé en el vientre y le dices, es mi derecho. No llaman las cosas como Dios las llama. Dios le llama a eso asesinato. Y Dios aquí nos está enseñando a llamar las cosas como son. Confesar los pecados a Dios, pero también nos está llamando a vivir en una dependencia de su gracia para el perdón. Ellos están acercándose a Dios porque saben que si hay perdón, se encuentra en ¿quién? En Él, en Dios. Como también lo enseña en Primera de Juan, si pecamos, capítulo 1, versículo 9, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y el que dice que no tiene pecado, la Biblia también dice que es un mentiroso. O sea, el creyente verdadero confiesa el pecado. Esa es una de las características que hace. ¿El pecado qué es? El pecado es un fracaso en cumplir con las obligaciones que Dios demanda de nosotros. Dios nos ha dicho que caminemos por cierta senda, pero nosotros venimos y nos desviamos. Y ese desviarse de la meta que Dios ha propuesto para nuestras vidas es pecado. ¿Y qué es lo que hacemos? Dejamos de cumplir con nuestras obligaciones con Dios. Y esto resulta en una enorme deuda en contra de la justicia, porque lo que Dios demanda de nosotros es rectitud y justicia. Por lo tanto, el pecado es todo lo que se desvía de la senda de la justicia y de la rectitud propuesta por Dios. Es ir en contra del carácter del soberano y único Rey, que es justo. Pero el que practica la justicia es justo como Él es justo. Y Dios y tú y yo somos llamados como discípulos a practicar la justicia. Es justo que confesemos nuestros pecados. Porque Dios lo manda. Porque el que encubre su pecado no va a prosperar en ese reino de justicia. También en este texto vemos cómo nosotros debemos perdonar a nuestros deudores. Alguien que nos debe, alguien que nos ha ofendido, alguien que nos ha hecho malo. Nuestra misericordia y nuestra manera de proceder con los demás no es lo que asegura nuestro perdón. Escuche bien, porque ahí dice, perdónanos como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. No te equivoques. No pienses que Dios te perdona porque tú perdonaste. Eso no es lo que está diciendo ahí. Nuestra misericordia hacia los demás no causa o asegura el perdón de Dios hacia nosotros, sino que expresa un corazón verdaderamente humillado por los pecados propios y agradecido por la gracia de Dios, marca de una persona que ha sido perdonada. O sea que cuando nosotros estamos pidiendo que nos perdone porque perdonamos a otros, estamos confesando que sí, que somos tan pecadores como otros. Hemos reconocido que no merecemos. Y si tenemos una actitud de perdón, es porque conocemos el perdón de primera mano, porque por él fuimos perdonados. Así que la manera en que tú perdonas a tu prójimo, lo único que muestra es cuánto de la gracia tú has conocido en ti mismo. ¿Estás entendiendo eso? Mire, amado, quiero que escuche lo siguiente. Ni nosotros ni las otras criaturas podemos dar la más mínima satisfacción por la deuda que le debemos a Dios. Pedimos para nosotros, perdónanos. Pedimos para los demás que Dios por su libre gracia
quiera, por la obediencia y satisfacción de Cristo recibida y aplicada por la fe, libertarnos tanto de la culpa como del castigo del pecado. Eso es lo que está enseñando esta oración. Voy a repetirlo. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Pedimos que, como sabemos que ni nosotros ni las otras criaturas pueden dar la satisfacción a Dios por la deuda, o sea, no podemos pagar por el pecado. No podemos pagar, porque no podemos cumplir con su perfecta justicia, ni pagar los platos rotos. Al contrario, cada vez que el ser humano trata de hacerlo él, destruye más el mundo, se destruye más a sí mismo y corrompe todo lo que... porque se aleja de Dios. Entonces de momento dice aquí, pues entonces lo que estamos pidiendo es para nosotros y para los demás, que Dios por su libre gracia, o sea, por su buena voluntad, quiera, por la obediencia y la satisfacción del que sí cumplió con su justicia, o sea, Jesucristo, aplicar a nuestra vida por medio de la fe y libertarnos tanto de la culpa como del castigo del pecado, porque nosotros por causa de somos culpables y merecemos castigo. Y cuando pedimos perdónanos, estamos pidiendo eso, que nos perdone de nuestras caídas diarias, que nos liberte, que continúe en su gracia y favor con nosotros, que no nos deje a nosotros mismos en nuestros pecados, que nos llene de paz, porque cuando el perdón inunda el corazón, también junto con el perdón viene la paz con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Que nos llene de gozo, porque el pecado, ¿qué hace? Nos roba el gozo. Más adelante escucharemos a David hablando de eso. Devuélvemelo, el gozo. ¿Por qué se había perdido el gozo en él? Por el pecado. Al perdonar y remover la causa de mi pecado, al limpiarme, al pagar el precio, todo aquello que me consumía es quitado del medio y el Señor actúa en mí y me llena de gozo. Le estamos pidiendo que cada día nos llene de más y más seguridad de su perdón. El creyente, si hay algo que tiene en Cristo Jesús, es la seguridad de salvación y la seguridad de el perdón. Él sabe que ha sido perdonado y sabe que ha sido perdonado no porque es tan buena gente, sino porque otro pagó su deuda. ¿Qué hace esto? Nos alienta. Jesús está alentándonos en esta oración. Ustedes van a orar así, perdónanos. Jesús nos está motivando a orar. Note que es el Hijo de Dios hecho carne que nos está diciendo, quiero que te estoy animando a ir a tu Padre y pedirle perdón. Él nos alienta a pedir. Él nos anima a esperar. Él sabe que si vamos a donde Dios, podemos esperar buenas cosas. Y mucho más cuando tenemos el testimonio en nosotros de que hemos perdonado de corazón las ofensas de otros. ¿Cuál es el testimonio de que Dios te ha perdonado? Que tú también tienes un corazón perdonador. Pero cuando no tenemos un corazón perdonador, parece que no hemos entendido la gracia del perdón de Dios. No es posible para un verdadero salvado que ha recibido el perdón y ha sentido la paz y el gozo que el perdón da, vivir en rencor. Es contrario a lo que Dios dice, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, yo Jehová. Dice la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ayudarás a tu enemigo si lo ves en el suelo, lo levantarás. Si ves a su bestia, no lo dejarás sin ayuda. ¿Por qué? Porque cuando Dios te vio caído y bajo el peso de tu pecado y de tus sufrimientos, Él se acercó y te levantó. Siendo tú su enemigo. Porque la Biblia dice que la naturaleza humana es enemistad contra Dios. Tú y yo éramos enemigos de Dios y Él nos trató y nos acercó y trabajó con nosotros. ¿Cómo trabajamos con la gente? Y eso es lo que enseñan todos estos pasajes en ese sentido.
Vamos a la escritura, Romanos 3, versículos del 9 al 22. Vamos a leer ese texto, a ver qué Dios tiene que decirnos allí, en ese texto de Romanos 3. Sí, Romanos 3. Vamos a estar dando lectura a los versículos del 9 al 22. Romanos 3, del 9 al 22. Voy a leerlos y dice así la palabra de Dios. Note que lo primero que tenemos que reconocer es que somos culpables, que hay un pecado en nosotros. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo le está hablando a la iglesia en Roma y le está diciendo, ustedes son mejores que ellos. Y también le dice a los judíos, ¿ustedes son mejores que los gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Esta expresión abarca a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque ¿qué es un gentil? Todo aquel que no es judío. ¿Y qué es un judío? Todo aquel que no es gentil. La mayor parte de la humanidad, ¿qué es? Gentil. O sea, es un extranjero para nosotros. Como está escrito, dice Dios, no hay justo ni aun uno. Por eso que cuando el Señor nos anima a perdonarnos, Él nos anima a perdonarnos porque nosotros en nosotros mismos a pedir perdón. Nos anima a pedir perdón porque nosotros en nosotros mismos no somos justos. ¿Quién lo dice? Dios. Y si nosotros decimos lo contrario, ¿qué dice la Biblia de nosotros? Que somos unos mentirosos. No hay quien entienda. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspido. Dios está llamando a toda la humanidad un nido de víboras, de serpientes. Fíjense, Jesús llamó a los fariseos partido de víboras y aquí Pablo está mencionando los salmos donde se le llama a todos, en general, víboras. El ser humano tiene una naturaleza venenosa. Simplemente tienes que darle por ciertos lugares y tú vas a ver su reacción. Todos nosotros somos capaces de hacer lo peor que tú te puedas imaginar. Y dice la Escritura que la garganta, dice que todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Algo inútil que es, que no sirve, que no cumple con su propósito. ¿Tú dijiste algo? Un bueno para nada. Es bueno para nada. ¿Verdad? No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto de su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición. O sea, de cosas, de hablar que lo que es malo. De murmuraciones, de quejas, de decir cosas malas. Siempre estamos tirando a lo negativo. Y siempre estamos tirando a la queja. Y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de la paz. Y todo el problema está en que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Lo voy a dejar ahí, todavía no voy a terminar, pero vamos a tenernos aquí y ver algunas cositas. Primeramente, todos estamos bajo el dominio, o estábamos bajo el dominio de ¿qué? Toda la humanidad. Si usted ya no está bajo el dominio del pecado es porque alguien vino a rescatarlo de eso. La Biblia dice, nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Cristo vino a rescatarnos
y a deshacer las obras del diablo en nuestra vida. Así que es una realidad que nosotros tenemos una naturaleza que tiende hacia el mal. Y ahora les voy a hablar lo que es el pecado original. El pecado original es la doctrina cristiana que establece que todos los seres humanos nacen con una naturaleza pecadora, heredada de la desobediencia de Adán y Eva. La Biblia dice en Génesis que cuando se unió Adán con Eva, comenzaron a engendrar hijos conforme a su imagen y semejanza. Cuando Dios preparó y creó al hombre, dijo que lo creó conforme a su imagen, pero el hombre cayó en pecado. Y cuando se volvió a unir a su mujer y a producir hijos, dicen las escrituras que el hombre comenzó a producir hijos conforme a su imagen. ¿Y cómo ya estaba esa imagen? Corrompida y semejanza. Por lo tanto, escuche bien, todo lo que sale de Adán es como él. Significa que como él es culpable, nosotros también somos culpables porque somos igualitos. A veces decimos, si Adán no hubiera hecho, pero si nosotros hacemos lo mismo. Es más, lo hacemos peor. ¿Verdad que sí? Lo hacemos peor. Ya no se dice más que se pusiera a hacer más cosas Adán. Él estaba arrepentido de lo que había hecho. Pero nosotros nos las traemos. Esta condición no se refiere a un acto personal del individuo, el pecado original, sino a un estado de condición que significa, mira lo que significa, privación de la santidad y justicia originales. El pecado original lo que habla es que nosotros hemos sido privados de la santidad y justicia originales, porque cuando Dios creó al hombre, lo creó para sí, separado para sí, santo, y lo creó justo. Cuando Cristo viene a nosotros, ¿qué nos devuelve? La Biblia dice que somos creados según la imagen de Dios en justicia y santidad de la verdad. Lo dice en Efesios 4:24. O sea que cuando Cristo viene a nuestra vida, Él nos devuelve lo que perdimos en aquel jardín. Nos devuelve la justicia y nos devuelve la santidad. Pero la manera en que lo hace es Él convirtiéndose en nuestra justicia, Él convirtiéndose en nuestra santidad. ¿Entiende? Él viene y se convierte en nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Como consecuencia de esta privación de justicia y santidad, la humanidad nace con una inclinación o propensión al mal. Eso es lo que significa esto. Todos nosotros tenemos una desviación de continuo hacia el mal. El origen se basa en la historia bíblica de Adán y Eva en Génesis, quienes desobedecieron a Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Ahí comenzó todo. ¿Por qué viene el pecado original? Porque desobedecieron nuestros padres. Las consecuencias de este pecado. Esta doctrina enseña que las consecuencias de este pecado incluyen la pérdida de la inocencia original. Cuando la gente dice, es que él es tan inocente. Hermano, en este mundo no existen personas inocentes. Todos nosotros, aún desde bebitos, perdimos la inocencia original. Lo que pasa es que cuando somos chiquitos, nuestro cuerpo se está desarrollando, pero a medida que crece, ¿qué se manifiesta? Que algo no anda bien. Y decimos, no, pero los niños inocentes. No, no existen personas inocentes. Solamente hubo una persona inocente que cruzó por el horizonte de este mundo para salvar a gente culpable y no inocente. ¿Cómo se llama esa persona? Jesucristo. Así que este pecado, como consecuencia, tiene la pérdida de la inocencia original,
Número 2, tiene la entrada de la muerte. A raíz de este pecado que entró a nuestra vida, la muerte y también el sufrimiento del mundo. Así que a raíz del pecado fuimos privados de la inocencia, de la santidad, de la justicia. Entramos a la muerte, o sea, fuimos privados de la vida y el sufrimiento cayó en el mundo. ¿Por qué Dios permite que haya tanto sufrimiento? No. El sufrimiento en el mundo es culpa de los hombres. Todo sufrimiento en este mundo es culpa de ¿qué? Porque nosotros decimos, pero ¿por qué el sufrimiento? Es que nosotros estamos recibiendo la retribución del pecado. Matará al impío su maldad. Desde entonces el ser humano sufre. ¿Tenía que sufrir el ser humano? No. ¿Por qué sufre? No, porque Dios. No, sufre porque el hombre. Porque el hombre se rebeló contra Dios. Es como un padre que le dice a un hijo, hijo, no hagas eso que te puedes hacer daño. Ten cuidado, hijo, esa escalera está como que medio desbalanceada. Ten cuidado, no te subas que te puedes caer. El hijo viene y se sube. La escalera cae al suelo y él se rompe el brazo y el pie. Y de momento el hijo dice, ¿por qué, padre, permitiste que me rompiera el brazo y el pie? No, hijo, estás viendo las cosas desde una perspectiva errada. Hijo, yo te dije que no te subieras en la escalera. Tú desobedeciste mi instrucción. Te dije lo que iba a pasar y pasó. Hiciste lo que quisiste. El problema es que no quieres las consecuencias. Pero toda acción conlleva consigo misma una reacción. El pecado tiene una consecuencia. ¿Entienden? Así que a raíz del pecado humano sufrimos. ¿Sabíamos? No estoy hablando del pecado directo. Por ejemplo, hay gente que nace con cáncer. O hay niños que le da cáncer. Le da cáncer por su pecado personal. No, lo que pasa es que vivimos en un mundo donde existe el sufrimiento y existe el pecado. Y nosotros, la humanidad, estamos llevando la consecuencia de nuestros pecados. Además, muchas de esas enfermedades fueron creadas por seres humanos para eliminar a parte de la población. ¿Sabían? Muchas de las enfermedades que existen en este mundo son hechas por los mortales. Muchas de las condiciones, autismo y otras cosas, son porque nosotros nos ponemos a jugar a Dios y muchas veces inyectamos cosas a nuestros niños y luego nos inyectamos a nosotros y cuando nace lo que nace de nosotros, viene contaminado por cosas que nosotros mismos pusimos en nuestro cuerpo. Por eso el aumento de personas con condiciones que... ¿Quién se la buscó? ¿Quién lo hizo? ¿Quién es culpable? Nosotros somos culpables. Tenemos una naturaleza cainita. Si Dios no nos saca de Caín, si Dios no transforma nuestro corazón, si Dios no nos da un nuevo corazón, permanecemos con un corazón que tiende a ¿qué? Hacia el mal. Otra cosa que causa este pecado original, su transmisión. Ya dijimos que es un estado de privación de santidad que se transmite a todos los descendientes. Así que los recibimos por herencia. El pecado original se recibe por herencia. De un ser corrompido y caído que nacen. El problema es que muchos de nosotros
Nos sorprendemos cuando nuestros hijos se comportan como se comportan, porque en nuestra mente pensamos que son inocentes, que son santos y justos. No, según la Biblia, la humanidad sin Cristo no es inocente, no es santa y mucho menos justa. Son privados de ello a raíz del pecado original. Y el único que puede devolver estas cosas, ¿quién es? Jesús. Cuando Él se convierte en nuestra santidad y en nuestra justicia. ¿Cómo superamos esto? Ya lo dijimos. Solamente hay una solución para superar esto del pecado. Jesús. Y es este Jesús el que nos está enseñando a orar. Y nos enseña a acercarnos al Padre y pedir primeramente perdón. Más adelante les enseña a sus discípulos no tan solo a pedir perdón, sino que también les enseña a pedir en su nombre. Amados, continuando con la lectura en Romanos, allí se nos despliega claramente el problema del pecado humano. Primeramente dice que a raíz del pecado, el ser humano dice que no entiende. No hay quien entienda. Versículo 11. ¿Qué significa eso? Que el ser humano tiene el entendimiento entenebrecido, está oscurecido. ¿Por qué está oscurecido? Por el pecado. ¿Dónde lo dice? Pues la Biblia nos habla de eso en Romanos. Romanos capítulo 1, versículos 1-22. Si nosotros vamos a la Escritura. Romanos capítulo 1, vaya conmigo, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, su mente, su forma de razonar se oscureció y se volvió vacío. ¿Usted sabe lo que es un seso hueco? Eso nos pasó. Se volvió vano, se vació esto. Nos entró alguna especie de aire pero no aire puro. Y ahora no pensamos con claridad. La humanidad no piensa con claridad. Excusa su pecado. Le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Al asesinato le llama derecho. Y a guardar el derecho y proteger la vida humana le llama odio. Ustedes están predicando el odio. No, mostrando que Dios tiene la razón cuando dice no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y nosotros por eso es que tenemos que pedir perdón. Tenemos que pedir perdón a Dios reconociendo que hemos hecho lo malo. Y cuando podemos pedir perdón a Dios y mostrar que también hemos perdonado a otros, eso es la evidencia de que la gracia de Dios nos ha alcanzado, amados hermanos. Fíjense que no tan solo la mente está entenebrecida, sino que la voluntad está en esclavitud. Mire lo que dice ese mismo versículo. No tan solo no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahí está hablando de qué? De la voluntad. La gente habla del libre albedrío, del arbitrio, y ahí se refiere a la voluntad humana. El arbitrio del hombre está libre. Según la Escritura, está esclavo. No hay quien busque a Dios. Eso lo dice aquí. Pero por si acaso no lo crees, en Romanos te lo dice 6:20 más rápido. 6:20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea, en el 6:20 de Romanos, el apóstol dice que el ser humano era esclavo de él. Sí, porque hablamos de nuestra capacidad y de nuestra voluntad para elegir. No, tu voluntad era esclava, no libre. No libero, arbitrio. Siervo, esclavo, arbitrio. Esa es la doctrina bíblica. Eso es pensar
conforme a las Escrituras. La voluntad humana es sierva del pecado hasta que Cristo la libera del pecado y le enseña la libertad en él. La libertad de someterse a la justicia de Dios. ¿Estamos viendo? Entonces nos dice allí claramente que esta depravación de entendimiento y de voluntad se muestra en la práctica. Mira, lo dice allí en el texto. Mira a ver si no tenemos que pedirle perdón. Padre, perdónanos nuestros pecados. Perdóname mi manera de pensar entenebrecida. Perdóname, Señor, mi voluntad que se desvía. Perdóname por las cosas que he hecho que te ofenden. Pensamiento, voluntad y práctica. Y vamos a verlo en la práctica. Todos se desviaron. ¿Vieron la práctica? Ahí está hablando de la práctica humana, lo que hace un corazón sin entendimiento y entenebrecido y una voluntad esclava. ¿Por dónde te lleva? Te lleva por el camino de la desviación, por el camino del pecado. Y por eso dice, todos se desviaron. ¿Lo estamos viendo? Wow. Así que vemos aquí cómo Pablo descubre la corrupción mortal del hombre en cada área de su vida. En este texto, primero habla de su lengua. ¿Cómo es la lengua del hombre corrompido? Ahí lo dice. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua es un mentiroso de corazón. Por eso la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre un mentiroso. Y cuando el hombre dice, no, es que yo soy bueno, no soy pecador, la Biblia dice que el que tal confiesa es un mentiroso. Es más, Dios declara que todos hemos pecado. El problema es que nosotros creemos que somos mejor de lo que somos. Por eso, cuando tú conoces la gracia y has recibido el perdón, tú cambias. Y tú comienzas a perdonar fácilmente a los que te ofenden. ¿Tú sabes por qué? Porque has conocido la profundidad de tu perversión, de tu corazón perverso y malvado. Pero cuando tú miras a tu prójimo y te molestas con él y no, yo no quiero porque él me hizo esto o lo otro, parece que tú eres tan buena gente. Parece que te olvidaste de qué fuiste sacado, de dónde fuiste arrancado, de qué fuiste perdonado. Parece que tú conociste la gracia. Más adelante vamos a ver ejemplos de eso. Alguien de 10,000 talentos y alguien de par de denarios, que habla la Biblia. Eso habla de nuestro corazón. Mira qué más dice, que se dañó. Las acciones son perversas. ¿Dónde en ese texto habla de las acciones? Versículo 15. Sus pies se apresuran ¿a qué? Sus pies se apresuran a derramar sangre. O sea, sus acciones son sanguinarias. Los ojos de ellos, el entendimiento está entenebrecido, pero ¿cómo están los ojos de una persona que está entenebrecida con el corazón esclavo? Dice allí, su perspectiva. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué pasa con una persona que tiene la mente entenebrecida y la voluntad esclava? ¿Qué no tiene? ¿Por qué la gente en el mundo está sin temor de Dios? Porque su mente está ciega a la realidad de Dios y de su verdad. Y como no ve ni entiende, ojos que no ven, corazón que no siente, porque la voluntad está pervertida. Y ahí lo está diciendo, no hay temor de Dios. El hombre carece del principio de la sabiduría.
estas personas carecen del principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. Tienen por ello falta de reverencia a la majestad de Dios, y de allí, de esa falta de temor, brotan todos los desórdenes de la sociedad humana. ¿De dónde brotan todos los desórdenes de la sociedad humana? De la falta de temor de Dios. O sea que el hombre carece del principio de la sabiduría, el hombre está ciego sin entendimiento, su voluntad es esclava, sus ojos y sus percepciones están dañadas, su lengua está envenenada y sus pies y sus acciones están podridas. Pero el hombre se cree buena gente. ¿Y Pablo de quién dice eso? Versículo 9. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Alguno me dirá, o alguno que escuche, ¿tú estás hablando de mí? Y yo estoy hablando de ti, amigo, y de mí también. Si no fuera por la gracia de Dios, todavía seguiríamos en esa. Es más, estamos siendo salvados todos los días por la misericordia de Dios. Porque dígame, de vez en cuando no se nos sale el veneno. De vez en cuando nuestros pies no corren hacia lo malo. De vez en cuando nuestro corazón parece que cae nuevamente en las prácticas antiguas. ¿Verdad que sí? No hay veces que quisiéramos coger a alguien y desplegar toda nuestra furia sobre él. Queremos que nos perdone por cuando nos hemos ofendido, pero cuando alguien nos las hace a nosotros, ardemos de ira. Y no tenemos un corazón tan dispuesto para perdonar. Necesitamos por eso un gran Salvador, porque somos grandes personas que han pecado y tenemos una tendencia hacia el mal. Ahora voy a hacer una alusión. Nosotros somos ahora santos que pecan, porque hemos recibido una nueva naturaleza. O sea que ya no podemos decir como la gente dice, no, a los pecadores de la iglesia en Corinto. A los pecadores de la iglesia, somos los santos de la iglesia en Corinto, la iglesia, los santos de la iglesia, pero son santos que si no se cuidan, van a echar veneno. Porque Dios comenzó en nosotros la obra, pero todavía no la ha terminado. A los filipenses le dijo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero ya son santos porque ya han sido separados, ¿para quién? Para Dios. Amén. Ahora, habiendo hecho ese paréntesis allí, continuemos con el texto, leyendo en el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, porque la ley y los profetas, ¿de quién hablaban? De Cristo. La ley y los profetas y los salmos tienen el propósito de señalar a Cristo. De hecho, cuando Cristo estaba en el monte de la transfiguración, se aparecieron el representante de la ley, Moisés, y el representante de los profetas, Elías. Y cuando sus discípulos quisieron hacerle una cabaña a la ley y a los profetas, vino la gloria de Dios desde el cielo y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Por lo tanto, Jesucristo es esa justicia de la que aquí se nos habla. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron. Qué tremendo ese pasaje. Así que no hay esperanza, según este texto, de ganar aceptación de Dios guardando la ley. Pero lo que la ley hace al que la entiende correctamente es evidenciar nuestro pecado. Gracias a Dios por su justicia provista en Cristo, imputada a todos los que por la fe corren a Él y le piden, Padre nuestro, perdónanos. Perdónanos, porque he pecado
como hizo aquel publicano del cual Jesucristo habló, que se golpeaba en el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús hace un comentario y dice: de cierto digo que aquel hombre salió justificado. ¿Por qué? Porque buscó la justicia que Dios da. ¿Qué Dios nos manda a nosotros en estas oraciones? Cuando usted le pide a Dios que le perdone su pecado, usted no está buscando su propia justicia. Usted está buscando la justicia ¿de quién? Pero si usted no le pide a Dios perdón por su pecado, usted está procurando establecer su propia justicia. Es que yo soy tan bueno. Yo no soy como este, ni soy como aquel. ¿Estamos viendo este texto? Lo que nos lleva al próximo texto. Mire este otro texto. Mateo 18, 24 al 25. Nos habla de un siervo y de un rey. Y el versículo 24, Mateo 18, dice: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor. Ese es el 24. Y el 25 dice: y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Todos los que conocen la historia saben que esta persona fue perdonada y se le perdonaron 10,000 talentos. Eso es más que el presupuesto de Puerto Rico como 20 veces. De hecho, eso era lo que se necesitaba para mantener funcionando una provincia romana gigantesca. Estamos hablando de millones y millones y millones y miles de millones largos ahí. Y Dios le perdonó. ¿Pero qué hizo este hombre? Según las escrituras, se encontró a alguien que le debía 100 denarios, el equivalente a 100 días de trabajo. ¿Pero cuánto debía él? Entonces cogió a ese pobre siervo o consiervo suyo y lo metió a la cárcel. Y comenzó a tratar de vender a su familia. Él fue perdonado, pero no podía ser perdonado. Había actuado como alguien que no había sido perdonado. Y Jesucristo nos enseña a orar: perdónanos, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. O sea, la evidencia de que hemos experimentado la gracia y la conocemos es que nosotros mismos, cuando toca nuestro turno, también concedemos gracia. Damos por gracia porque por gracia también nosotros hemos recibido. Te pregunto, ¿cuán gracioso eres tú? ¿O cuán lleno de gracia eres tú con aquellos que te ofenden? Y si te ofenden repetidamente, ¿cuál es tu actitud? El sentimiento que te pica en el corazón contra cual o tal persona, ¿cómo es? ¿Manifiesta el favor que has recibido de Dios o manifiesta algo oscuro, malo ahí? Tenemos que usar la palabra para tratar con nosotros mismos. Esto yo le llamo seppuku. Seppuku, ¿han escuchado lo que es seppuku? Tal vez han escuchado entonces la palabra harakiri. ¿Han escuchado la palabra harakiri? Son dos palabras japonesas. Era una práctica que tenían los samuráis de coger una espada corta, introducirla en su estómago, hacerla así, 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 y después venía otro y le cortaba la cabeza. Porque habían deshonrado al señor feudal al cual le servían. Pues nosotros tenemos que hacer seppuku con la palabra. Tenemos que coger la palabra, tomar la palabra y usarla para que nos evalúe a nosotros y discierna y corte hasta los mismos huesos de nuestra vida, hasta el tuétano interno. Sí, porque a nosotros nos gusta usar la palabra ¿para dónde? Para afuera.
Hermano. Y nos gusta cortar a la gente, pero necesitamos tomar la palabra, asumirla a nosotros y que ella nos examine a nosotros y nos corte a nosotros. Señor, perdóname, tu palabra me ha cortado y me ha convencido de pecado. Confieso que he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Quieres hacer un comentario? Déme los micrófonos a doña. Sí, porque si no, no te escuchan allí. Yo lo que quería comentar es que yo pienso y estoy casi segura que eso nos pasa a todos. Pero la bendición está en que si nosotros nos mantenemos haciendo aquello que Dios nos manda hacer, como los que ya hemos entendido que hemos hecho profesión de fe, ¿no? Estamos Sí. en el camino del Señor. Pues Él nos manda a que oremos, a que leamos su palabra, a que hagamos unas disciplinas espirituales que se supone que se hagan, ¿no? Ajá. Pues en esos momentos el Espíritu Santo va a seguir trabajando con nuestras vidas para que eso cada vez ocurra menos y menos y menos, hasta que lleguemos al punto donde podamos de verdad demostrar que hemos entendido lo que ha sido la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Es como convertirse en otra clase de serpiente. Ustedes me dicen, ¿de qué estás hablando, Antonio? Biblia, oración y ayuno. Boa. A eso se le llama boa. Biblia, oración y ayuno. Con eso matamos en nosotros la naturaleza de qué. Hacemos morir en nosotros, ¿qué? Lo terrenal. Pablo decía, de cierto digo, cada día muero, someto mi cuerpo. ¿Qué usamos para lidiar con esto? Biblia, oración y ayuno. La naturaleza distinta. Amados hermanos, y allí dice que esta persona fue metida a la cárcel, no mostró la gracia de Dios. Si Dios lo permite, la semana que viene continuamos con esta respuesta a esta pregunta, a esta quinta petición. Perdona nuestra deuda, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Estas personas, Jesús le enseña a orar a las personas. Jesús tenía deuda. Jesús le estaba enseñando a ellos cómo orar. Enséñanos a orar. Y le dice, esto es lo que ustedes van a decir. Jesús tenía que orar así. ¿Por qué no? Porque en él no había pecado. Por eso dice, vosotros oraréis así. Vosotros oraréis así. Dios hablándole, la imagen del Dios viviente hablándole, esto es lo que quiero de ustedes. Ustedes van a venir a donde mí, van a reconocer su pecado, van a ver la profundidad y la maldad de su pecado, van a tener que sacar de su, porque está oscurecida la mente, lidiar con la palabra que es luz para sacar las tinieblas. Yo voy a tener que trabajar en sus corazones para romper las ataduras de su voluntad porque están esclavizadas al pecado. Y quiero que me lo pidan. Quiero que vengan a donde mí y me digan, perdonan mis pecados. Reconozco que he hecho lo malo. Básicamente comenzamos a decir lo que Moisés dijo desde el principio. La corrupción no es suya, hablando de Dios. De sus hijos es la mancha. La culpa no es de Dios, la culpa es de ¿quién? Del hombre. Generación torcida y perversa. O sea, se desviaron, pecaron. Pero de Dios dice, Dios de verdad, sin ninguna iniquidad, justo, recto. Ese Dios envió a su Hijo Jesucristo para devolvernos rectitud y justicia.
Y cuando le creemos a Jesús, su obra por nosotros, y nos acercamos al Padre pidiéndole que nos perdone, ¿sabe lo que recibimos de Dios? Perdón. Él nos exonera de la culpa y nos libra del castigo eterno. Aleluya. Soberano Dios, te damos gracias y te pedimos que tu gracia esté con nosotros en este tiempo, enseñándonos. Reconocemos que hemos pecado contra ti en muchas maneras y te suplicamos que tu favor nunca nos deje, que tú recrees en nosotros todo lo que es conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por el perdón que tú nos ofreces en la persona de tu Hijo. Gracias, Señor, porque tú nos limpias, porque tú trabajas con nuestro entendimiento, dando luz donde antes había tinieblas, dándonos una perspectiva celestial cuando antes teníamos una perspectiva animal, natural y diabólica. Gracias, Señor, porque tú viniste a nuestro corazón y rompiste nuestras cadenas, porque nos hiciste libres por medio de la persona de tu Hijo, y nuestra voluntad quedó, ya no es esclava del pecado, es esclava de la justicia por la que Cristo hizo a favor nuestro. Gracias, Señor, porque tú estás trabajando con nuestra lengua, ya no para botar veneno y envenenar las vidas, sino, Señor, para proclamar lo que tú mandas a proclamar. Gracias, Señor, por tu justicia, porque tú enderezas nuestros caminos, porque deshaces las obras del diablo en nuestra vida, porque nos quitas las ataduras y nos enseñas a vivir en vida nueva, como hijos libres de la ciudad celestial, Jerusalén la celestial, Jerusalén la de los libres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Salúdense, hermanos, los unos a los otros en el amor del Señor.